¿los profetas, los líderes están cometiendo un error al no hablar de este tema? Mi queridísima gente de YouTube, bienvenidos a un video más. En este video vamos a hablar sobre la conversión. Y aunque hemos hablado anteriormente de la conversión, hoy quiero profundizar un poquito más en cuanto a cómo obtener ese milagro llamado conversión y cómo ayudar a otras personas también a tenerlo. Así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Les vamos a dar unos pequeños anuncios antes de comenzar el video de hoy. El primer anuncio, recordar... ya estamos en el mes de septiembre. Ya estamos en el mes del cumpleaños del canal. ¡Qué emoción! Oficialmente, nuestro canal lanzó su primer video el 9 de septiembre del 2019. Así que básicamente en unos días está cumpliendo años. Pero el festejo lo vamos a hacer el día 20. Es un domingo en el que tú y yo pues tenemos una transmisión y vamos a estar ahí platicando, conociéndonos un poquito más. Están más que invitados. Es domingo 20 de septiembre a las 4 de la tarde, hora México. Les recuerdo que estamos regalando un vestido de Fismar, son vestidos preciosos y al final recuerda que si tú lo ganas lo puedas confeccionar pues a tu medida y a todo el diseño, o sea, está buenísimo el regalo. Por otro lado tenemos la corbata de telar, son corbatas maravillosas, increíbles y yo creo que tal vez hasta en la otra vida vamos a usar de esas corbatas porque son muy buenas. Y tenemos también el libro de Escudriñando Isaías en el Libro de Mormón, son 3 regalos fascinantes y si no te has inscrito te invito a hacerlo ya porque si te inscribes tú en este fin de semana tendrás aparte de la inscripción pues 10 boletos extra, porque recuerda que hacemos como un sorteíto y ya, pues el ganador, y mientras más boletos tengas, pues mejor. Si te inscribes este fin de semana, tendrás aparte de la inscripción 10 boletos. Y a todos los que están inscritos y vayan a concursar por estos regalos, recuerden que el 11 de septiembre ya empieza otra vez, se abre este momento para comentar y ganar boletos y bueno, pues prepararse para el premio. Si tienes dudas de algo, te dejo el video, recuerda, aquí explico todo y si tienes dudas puedes preguntar para saber cómo concursar y formar parte en esta parte de nuestro festejo de cumpleaños como canal de YouTube. Recuerden también que el 11 justamente tiene que ver con esto, es la publicación del disco Solo Tú de Helga Camín. Esto también lo estamos festejando y por eso también el concurso está en torno a ello. Y como preparación para el concurso o festejando también el concurso, Helga preparó una tarde de himnos o un concierto que grabó para que ustedes puedan ir a verlo, disfrutar de la música y estará disponible hoy en la tarde en su canal de YouTube Helga Camín. Así que los veo por allá. Bien, hoy hablaremos acerca de la conversión y algunas otras cosas que llevan a ella. Hemos analizado algunos puntos antes, pero hoy quiero profundizar en algunos que todavía no hemos visto, o al menos aquí en el canal no hemos platicado, y quiero conversarlo con ustedes. Entonces, vamos a empezar en el Amán 14. En el Amán 14 es esta parte ya donde está Samuel en la manita y va a predicar a los nefitas. Y sabemos que, bueno, no es tan bien recibido, ¿verdad? Y entonces, en el capítulo 14, Samuel les explica un poquito de qué hace él ahí en la muralla, cuál es su papel o por qué está haciendo lo que está haciendo. Y entonces estoy leyendo a partir del versículo 9, capítulo 14, versículo 9, y dice: He aquí, así me ha mandado el Señor por medio de su ángel, que viniera y os dijera esto. Sí, me ha mandado que os profetizara estas cosas. Sí, me ha dicho: clama a este pueblo, arrepentíos y preparad la vía del Señor. Aquí, una pausa. Primeramente me llama la atención que aquí está citando literalmente las palabras del ángel, que bueno, el Señor le dijo por medio del ángel y el mensaje fue este: clama a este pueblo, arrepentíos y preparad la vía del Señor. Entonces, habíamos hecho hace 2 videos, un video sobre el arrepentimiento en el que hablamos de la importancia que le dio el arrepentimiento, que le dieron al arrepentimiento varios profetas en el Libro de Mormón. Sin embargo, aquí llama mi atención que las palabras que cita Samuel del Señor, o al menos del ángel que fue enviado por el Señor, el mensaje es súper cortito y es muy específico. Y me llama la atención que dice: clama a este pueblo, arrepentíos y preparad la vía. Me encanta que el arrepentimiento forme una parte... Bueno, vamos, está aquí en el mensaje. Es el mensaje que el Señor quería que transmitiera Samuel. Entonces vamos a retomar un poco ese énfasis que ya traíamos de hace 2 videos y vamos a retomarlo en este punto. Porque ahora ya no es, este es el punto, ya no están los profetas solo haciendo el énfasis. Aquí el Señor está pidiendo: hey, hay que predicar esto. Bien, versículo 10. Y ahora bien, porque soy la manita y os he hablado las palabras que el Señor me ha mandado, y porque fue duro para vosotros, os enojáis conmigo, y tratáis de destruirme, y me habéis echado de entre vosotros.
11. Y oiréis mis palabras, pues para este propósito me he subido a las murallas de esta ciudad, a fin de que oigáis y sepáis de los juicios de Dios, que os esperan por causa de vuestras iniquidades. Ahí nada más una pausa. Entonces, ¿cuál es la primera razón? Dice, me he subido a fin de ¿qué? De que oigáis y sepáis, o podríamos cambiar la palabra porque en inglés el verbo es igual, saber o conocer, para que conozcáis los juicios de Dios. Dice, y también para que conozcáis las condiciones del arrepentimiento. Ahí sí está el verbo conocer. Entonces Samuel se sube a la muralla, ya vimos, para que la gente conozca los juicios de Dios, para que la gente conozca las condiciones del arrepentimiento. Recuerden que cuando hablamos del arrepentimiento estábamos justamente hablando de eso, que el Señor enviaba ángeles para explicar las condiciones del arrepentimiento. Y es la misma frase que está usando aquí Samuel en la manita. Y dice en el versículo 12, y también para que sepáis de la venida de Jesucristo, la tercera cosa. El Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio, y para que sepáis acerca de las señales de su venida, con objeto de que creáis en su nombre. Ahí había otro y no lo señalé. Y para que sepáis acerca de las señales de su venida, con el fin de que creáis, para que tengáis fe en su nombre, ¿no? Entonces aquí son estas 4 cosas. Samuel les dice, me subí a esta muralla, ya sé que ya, iba a decir te molesté, pues sí, ya sé que te molestaste conmigo, de que te estuve diciendo una vez, me corriste y ahora estoy aquí arriba en la montaña, que diga en la muralla, gritándote, sí, pues a todo el pueblo. Y te voy a decir por qué. Y Samuel explica estas 4 razones por las cuales se subió a la montaña, que diga a la muralla. Dice, 1, para que conozcas los juicios de Dios. 2, para que conozcas las condiciones del arrepentimiento. 3, para que sepáis o conozcáis de la venida de Jesucristo. Y 4, para que conozcáis cuáles van a ser estas señales para que tú creas. Aquí quiero empezar a analizar, porque bueno, va a ir un poquito medio salteado porque tengo aquí dividido en bloques lo que vamos a compartir hoy y va a parecer un poco salteado, pero va a tener mucho sentido rumbo al final. Entonces, vamos a hablar acerca del milagro de la conversión y por qué estos elementos que Samuel en la manita menciona se relacionan con todo lo que hemos ido viendo anteriormente y eso nos va a ayudar a profundizar. Entonces, quiero empezar con una cita de W. Christopher Waddell, o Waddell, no estoy seguro de cómo se pronuncia. El obispo Waddell, era miembro o es miembro del obispado, no recuerdo muy bien todavía. Él dio un discurso en una conferencia específica para misioneros. Aquí estamos hablando de que Samuel en la manita era básicamente el misionero en la manita, que estaba predicando a los nefitas el arrepentimiento. De hecho, más adelante vemos que algunos se van a bautizar con Nefi, ¿no? Entonces parece ser que era gente que no era miembro de la iglesia. Entonces, aquí me gustó muchísimo esta cita, incluirla en el guión, porque el obispo Waddell está dando esta cita en un discurso que se dio para misioneros específicamente. Esto fue en 2016 en una conferencia dedicada solo a misioneros. Y entonces él les explicaba a los misioneros algo que vamos a ocupar aquí. Dice, la fe en Jesucristo es un principio de acción y poder y el primer principio del evangelio de Jesucristo. Entonces tenemos aquí un principio que ya nos mencionó Samuel en la manita. Era uno de los propósitos por los cuales se subió a la muralla, para que la gente pudiera ejercer fe en Jesucristo. Y entonces aquí el obispo Waddell nos dice, la fe en Jesucristo es un principio de acción y de poder. Entonces eso va a ser muy importante que lo tengamos presente. La fe es acción, no solo creencia. Y él dice después, en Moroni se nos enseña que es por la fe que se obran milagros. Élderes y hermanas, era para misioneros, recuerda, pero ahorita podríamos decir hermanos y hermanas. La conversión es un milagro y comienza con el ejercicio de la fe en Jesucristo. Me encanta esta cita, desde que la oí quedé fascinado. Yo era misionero en ese tiempo, entonces a mí me dio la charla. Bueno, fue mundial, fue transmisión. Y entonces él dice algo que me llamó mucho la atención. Dice, la conversión es un milagro y comienza con el ejercicio de la fe en Jesucristo. ¿Recuerdas que el presidente Kimball en algún momento explicaba que, de hecho hay un libro que se llama así, La fe precede al milagro? Y básicamente la idea de todo esto es que pues no va a haber milagros si tú no ejerces fe. Y el obispo Waddell ya nos estaba recordando, la fe es acción. Entonces podríamos decir que la fe que tiene acción, que es verdadera, que no está muerta, como diría Santiago, es algo que nos va a llevar eventualmente a un milagro. La fe precede al milagro. Y cuando ejercemos fe y acción, bueno, tenemos un milagro. Su papel,
dice el obispo Waddell a los misioneros, les dice a los que van a predicar, a los que van a ir a ayudar a las personas a venir a Cristo. Dice, su papel, como se describe en el propósito misional, es ayudar a otros a ejercitar la fe en Jesucristo para arrepentimiento a fin de experimentar el milagro de la conversión. Aquí ya está ligando estos dos temas, a mí me encanta cómo los empieza a ligar. Aquí ya está hablando de que se necesita ejercer fe, pero no cualquier fe o creencia o acción. Él dice fe ¿para qué? Para arrepentimiento. Dice lo que necesitan hacer los misioneros, los que predican, los que ayudan a otros a traer a Cristo, a venir a Cristo, perdón, dije, ok, entonces, los que ayudan a las personas a venir a Cristo, necesitan entender que la gente tiene que ejercer fe, pero no cualquier tipo de creencia o acción, sino para arrepentimiento. Y entonces a mí me parece interesante que aquí ya empieza a unir los temas que también Samuel en la manita estaba uniendo y tenía muy bien entendido, y era como su propósito. Recuerda que allá en la muralla les dijo, hey, yo me subí aquí para esto. Bueno, aquí el obispo Waddell está explicando también que tiene que ver todo con el propósito misional, con el propósito con el que los misioneros hoy van a la misión o salen cada día de su casa, ¿no? Y entonces él explica esto que me parece fascinante. Tenemos la fe que precede al milagro, pero aquí nos está llevando a algo que me gusta mucho. La fe para arrepentimiento nos lleva al milagro. ¿Qué milagro? De la conversión. A mí me parece fascinante ver eso como lo ve. La fe es acción y lleva a un milagro. ¿Qué vamos a actuar? Vamos a arrepentirnos. Esa es la acción que vamos a llevar a cabo. ¿Cuál va a ser nuestro milagro? Va a ser la conversión. Entonces empecemos a entender que la conversión parece que es el resultado del ejercicio del arrepentimiento. Voy a repetir eso. Estas palabras nos dejan ver que parece para mí que la conversión es un resultado del arrepentimiento, que cuando nosotros ejerzamos arrepentimiento, que es justo lo que veíamos en el otro video, que el arrepentimiento es más que solo cuando hice algo malo, que cuando ejercemos el arrepentimiento, lo que nos dice el obispo Waddell es que el milagro que viene a nuestras vidas es el de la conversión. Hace 2 episodios, justamente que hablábamos del arrepentimiento, estábamos explicando que lo maravilloso, o tal vez lo que hace más genial el arrepentimiento, es que al hacerlo nos da acceso al poder de la expiación en nuestras vidas. Y aquí quiero relacionarlo con cómo es que nosotros, o sea, la relación que hay entre arrepentimiento, expiación, conversión y algunos otros elementos que facilitan este proceso para nosotros y para llegar a estar convertidos. Y entonces aquí quiero partir de 3 cosas. Estas son 3 cosas que vamos a estudiar ahorita. Bueno, la primera no tanto porque ya la estudiamos hace 2 videos. No, no es cierto, hace varios videos. En un video llamado Entendiendo la Doctrina. En este video, solo para hacer un pequeño resumen, estábamos hablando de que hay diferencias entre la conversión y el testimonio. Y que el testimonio se lograba como sabiendo que algo es verdad, ¿sabes? Como la impresión espiritual. Pero explicábamos que la conversión tenía más que ver con el entendimiento que era del corazón, en el que nosotros teníamos que involucrar nuestro corazón. Eso lo veíamos con Abinadí, cuando Abinadí les decía a los sacerdotes, no han sido sabios porque no han aplicado su corazón para entender. Entonces, vamos a poner eso como la primera cosa que estamos pensando aquí. Para llegar a una conversión real, debe de haber un entendimiento en el que nuestro corazón esté involucrado. Esa es la primera cosa que quiero retomar de ese video, pero hoy vamos a explorar otras 2 aparte. Y empecemos con esta segunda. En el discurso que citamos hace ya varios videos, llamado Niños Pequeños, es un discurso de Boyd K. Packer, es un apóstol, o fue un apóstol. En la Conferencia General de 1986, él dice, si la verdadera doctrina se entiende, ello cambia la actitud y el comportamiento. Retomemos esto. Si queremos cambiar, obviamente la conversión es no solo cambios externos, sino también internos. Y el presidente Packer por eso dice, no solo cambia el comportamiento, lo que todos ven, sino también la actitud, lo que llevamos dentro. Entonces, si la verdadera doctrina se entiende, eso nos cambia, eso cambia nuestra naturaleza. Estamos hablando también de parte del arrepentimiento y finalmente nos lleva a una conversión. El estudio de la doctrina del evangelio mejorará el comportamiento de las personas más fácilmente que el estudio sobre el comportamiento humano. Tomando esta cita en cuenta, quiero contrastarla con otra cita para que veamos qué más pistas puede darnos esto que ya nos está empezando a decir el presidente Packer. El elder Ballard, M. Russell Ballard, que actualmente es el presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles, él en la conferencia
general de octubre del 2000, dio un discurso llamado Ahora es el momento. En esa conferencia, él dijo lo siguiente: la verdadera conversión ocurre por medio del poder del Espíritu. Cuando el Espíritu llega al corazón, el corazón cambia. Entonces aquí parece que estamos ya teniendo una triangulación de información con todas estas palabras que nos están dando, coinciden bastante y entonces nos dejan ver como todo el mapa completo. Tenemos al presidente Packer diciéndonos que cuando la doctrina se entiende, cambia la actitud. Pero ¿cómo es eso? O sea, ¿solo entendiendo se cambia la actitud? ¿Así solo si le explico bien va a cambiar la actitud? No, porque también tenemos a Binadí diciendo, bueno, es que se necesita aplicar el corazón para entender. No es solo que yo le explique bien a alguien, es que él tiene que aplicar el corazón para entender. Y ahora vemos otra cosa, porque ahí cuando Abinadí habla del corazón, el Elder Ballard también menciona esa palabra. Él dice, cuando el espíritu llega al corazón, el corazón cambia. Entonces, es el espíritu. O sea, si ponemos aquí el entendimiento que el presidente Packer nos decía, para cambiar necesitamos entender. Si ponemos el entender en esta parte central, tenemos que por un lado necesitamos el corazón de la persona que está aprendiendo. Necesitamos, en el caso de nosotros, nuestro corazón, ponerlo al entendimiento, pero también a nuestro corazón que lo va a cambiar, el espíritu. Allá tenemos dos elementos importantes para llegar a este entendimiento que nos lleva a la conversión. Y entonces vamos a entrar a un tercer punto. Cuando esto pasa, es ahí en las escrituras. No sé si recuerdas en las escrituras, en las ocasiones en las que José Smith llegó a escribir, y se abrieron los ojos de nuestro entendimiento. Parece que este es el proceso que alcanzamos cuando estamos teniendo esta involucración de esta manera. Cuando nosotros ponemos nuestro corazón, cuando estamos estudiando, cuando estamos aprendiendo, usamos nuestro corazón, queremos aprender, ¿no? No solo vamos a leer, vamos a involucrar nuestro corazón. Y eso tiene que ver, como lo veíamos la vez pasada, con nuestros deseos, con nuestras intenciones, con lo que más atesoramos. Recordamos la escritura, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué atesoras? Bueno, por eso este programa se llama Tesoros en las Escrituras, porque atesoramos esto. Y entonces ponemos nuestro corazón aquí. Ese es parte del elemento. Y después viene el espíritu, que podemos pedir en oración. Y ahí es donde viene esta parte de que se abren los ojos de nuestro entendimiento. Ahora, hay un tercer elemento del que quiero hablar para llegar a este entendimiento. Cuando vamos un poquito más adelante, en los capítulos del Libro de Mormón, llegamos al Amán 16. Y en el Amán 16 ya Samuel Elamanita ya se va. Y entonces la gente que cree en Samuel Elamanita, o que cree en sus palabras, dice, oye, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Y entonces van y buscan a Nefi. Y Nefi, pues también profeta en ese tiempo, dice el versículo 4 del capítulo 16, que es de donde quiero sacar la siguiente sección. Dice, porque aquí Nefi estaba bautizando y profetizando y predicando, proclamando el arrepentimiento al pueblo. Habíamos visto de justamente toda la relación que había en la familia de Alma, porque Nefi es descendiente de Alma. Habíamos hablado de todo lo que ellos habían hablado y aprendido y vivido sobre el arrepentimiento y que dejaron registrado, ¿no? Y aquí llegamos a este otro descendiente que también que estaba predicando. Cuando de repente lo agarran así de sorpresa, la gente le cae y dice, oye, es que Samuel Elamanita nos dijo esto y queremos... ¿Qué andaba haciendo? Andaba predicando el arrepentimiento. Y me encanta eso. Una vez más retomamos este súper énfasis que el Libro de Mormón hace en el arrepentimiento. Y entonces digo, bueno, pero ¿qué obsesión? O sea, ¿qué obsesión tenían estos profetas por enseñar el arrepentimiento? Y no lo digo en el mal sentido, pero esta familia, si la analizamos, estaba obsesionada con el tema del arrepentimiento. Al menos todos estos profetas sí lo estuvieron. Y entonces caigo yo en la cuenta de pensar, a ver, si estos profetas dejaron evidencia de todo este enfoque que ellos le dieron al arrepentimiento, al menos yo cuando era misionero y aprendí esto en el Libro de Mormón y dije, caramba, me puse a buscar todas las escrituras o por lo menos me daba cuenta, cada vez que salía la palabra arrepentimiento procuraba subrayarla. Y entonces dije, es que estos hombres enseñaban muchísimo sobre el arrepentimiento, o sea, tenían una obsesión con ello. Y ahí yo aprendí a enfocarme un buen en el arrepentimiento, en entender que si quiero que la gente llegue a la conversión, pues bueno, pues ¿cuál es la fe que se debe ejercer para llegar a ese milagro? La fe
para arrepentimiento, dice la Escritura. Y entonces yo empecé a estar súper obsesionado con el tema del arrepentimiento. Y llegó el punto, porque también un 70 nos enseñó un poco de eso en una conferencia, nos dijo, enseñen el arrepentimiento en cada lección. Y entonces empezamos a enseñar el arrepentimiento en cada lección y yo me empecé a enfocar muchísimo y bueno, vimos muchos milagros porque el arrepentimiento, el acto de fe para arrepentimiento lleva al milagro de la conversión. Así fue como yo empecé a ver muchos de los milagros que yo atesoro mucho en mi corazón sobre la misión. Pero entonces caemos tal vez en cuenta y preguntamos, bueno, ¿los misioneros deberían hablar todas las lecciones sobre el arrepentimiento? Y aquí estas personas del Libro de Mormón no eran solo misioneros. Samuel y la manita sí, todos eran misioneros porque iban a predicar, pero también eran profetas. Y eso, pues bueno, los misioneros no somos el profeta, pero ellos sí lo eran. Y entonces caemos en una cuenta, o sea, cuando pensamos en la conferencia general y estamos pensando en los discursos que se dan y los temas que escuchamos, cada cuánto escuchamos el arrepentimiento. Y lo podemos internalizar a nosotros antes de llegar a ese punto. O sea, podríamos decir, si yo soy maestro, si yo doy lecciones de noche hogar en mi familia, cada cuánto enseño el arrepentimiento, porque ellos estaban súper obsesionados con el arrepentimiento. Y el Señor mismo, o sea, porque vimos que el Señor fue el que le dijo a Samuel, oye, ve y predícales el arrepentimiento. No fue como, háblales de la ley de castidad, háblales de esto, no, fue predícales el arrepentimiento. Y entonces, yo pienso en, falla un maestro, o debería un maestro enseñar más, como yo empecé a hacerlo, como cada semana, cada lección el arrepentimiento, o vamos al punto de decir, las autoridades generales, las conferencias, de todos los discursos que escuchamos, ¿cuáles incluyen el tema del arrepentimiento? O sea, hemos perdido tal vez el enfoque que tenía el Libro de Mormón en cuanto al arrepentimiento, porque el Libro de Mormón habla un buen sobre arrepentimiento. O sea, ¿los profetas, los líderes están cometiendo un error al no hablar de este tema? Espero estar explicando la cuestión. Porque ya vimos que el arrepentimiento lleva al milagro de la conversión. Entonces, ¿es un error? ¿Es un problema? Y este es un tema que me gusta porque es el tercer pilar del que quiero hablar. Ya hablamos de la necesidad del corazón involucrado, ya hablamos del espíritu, que es el que lleva a cabo el cambio. Vamos a hablar de un tercer elemento. Encontramos esta respuesta en Predicad mi Evangelio. Pero solo quiero plantear bien la pregunta. ¿Nos equivocamos nosotros al no hablar tan frecuentemente del arrepentimiento? ¿Deberíamos hablar siempre del arrepentimiento porque ellos lo hacían? Vamos a cambiar esa pregunta por una que siento que es mejor. ¿Cómo podría yo siempre predicar del arrepentimiento o centrarme en él, como lo hacían los profetas del Libro de Mormón? Esa es una mejor pregunta. ¿Cómo puedo yo seguir el ejemplo de los profetas del Libro de Mormón y tal vez del Señor mismo cuando les manda a predicar eso? ¿Cómo puedo seguir su ejemplo al predicar frecuentemente el arrepentimiento? ¿Cómo se hace eso? Y entonces vamos a predicar mi Evangelio. En Predicad mi Evangelio, al menos en la versión que tengo, está en la página 8. Hay una cita que en mi Predicad mi Evangelio está subrayada porque a mí ya me llamó mucho la atención cuando yo lo leí en mi misión. Dice, al enseñar a las personas a entender, y qué interesante, aquí está otra vez la palabra entender, al enseñar a las personas a entender la restauración de la plenitud del Evangelio, usted declara el arrepentimiento. Vamos a leerlo otra vez. Al enseñar a las personas a entender la restauración de la plenitud del Evangelio, usted declara el arrepentimiento. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que yo al enseñarles sobre la restauración, por ejemplo, estaría declarando el arrepentimiento? Y aquí es donde viene la parte que a mí me encanta. El arrepentimiento, habíamos visto, es llegar a ser como Dios es. No podemos llegar a ser como Dios es a menos que sepamos cómo Dios es en primer lugar. Y después los pasos necesarios para avanzar y llegar a ser como Dios es. Entender la restauración del sacerdocio, las ordenanzas, los mandamientos, todo eso tiene que ver con el paso o los pasos que debemos de ir dando a llegar a ser más como Dios.
Cada vez que nosotros aprendemos un principio del Evangelio, cada vez que reforzamos algo, cada vez que aprendemos algo más de este camino, estamos avanzando en el arrepentimiento. Bueno, pues es así como funciona esto. Al enseñarle a la gente sobre la restauración, es parte de enseñarle el camino que lo va a llevar hacia Dios. Ese camino llamado arrepentimiento. Por eso es muy importante lo que vimos en el otro video sobre qué es el arrepentimiento. Es ir de gracia en gracia hasta llegar a ser como Él. Entonces aquí es muy claro. Por eso es que al enseñar nosotros la restauración, estamos proclamando el arrepentimiento, porque estamos señalando el camino a través del cual la persona debe subir para llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Y ahora tiene mucho sentido por qué Samuel el amanita se subió a la muralla. ¿Recuerdas la primera cosa que Samuel dijo? Para esto me subí. Él dijo, para que tú conozcas los juicios de Dios, para que tú sepas cómo Dios juzga, para que tú sepas cuáles son los parámetros que Dios toma en cuenta. Porque al final eso va a pasar, el día del juicio va a llegar. Tú tienes que saber cómo es que Dios juzga, cómo es que tú te mantienes digno ante Él para que algún día puedas morar en su presencia. Esto es lo que hablaba Samuel en la manita. Quiero que entiendas los juicios de Dios. Y así Samuel en la manita declaraba el arrepentimiento. Señalaba el camino por el cual la gente tenía que ir arrepintiéndose para llegar a ser como Dios. Entonces, retomando el análisis que teníamos, para poder tener este entendimiento que dice el presidente Packer, que nos lleva a la conversión, parece que hay 3 elementos, al menos en este estudio. Ya vimos que se requiere el corazón, nos lo enseñó Abinadí hace algunos meses. Ya vimos que se necesita el espíritu, que es el que va a cambiar nuestro corazón, nos lo acaba de enseñar el Elder Ballard. Pero también estamos viendo que se necesita la verdad del conocimiento de quién es Dios y las cosas que Él requiere para que estemos en su presencia. El entender conlleva todo eso. Claro que el conocimiento se podía transmitir solo aquí, te lo cuento, te digo, y así es, y son estas pautas y se acabó. Claro que sí se puede transmitir así, pero lo que estamos aprendiendo aquí es que para que el entendimiento de algo lleve a la conversión, no solo se trata de ser muy bueno explicando, eso no tiene nada que ver. Como decía el Elder Dyer, ¿tú crees que Dios va a juzgar, bueno, este sí pasa o no, porque al final alguien supo explicárselo bien? No tiene nada que ver. Sería muy chafa que Dios decidiera si te salvas o no en base a qué tan bueno era el maestro que te enseñaba. Entonces, lo que tenemos aquí es que aparte de solo los hechos y de entenderlos, viene toda esta parte de que nosotros tenemos que poner el corazón, de que el Espíritu va a poner su parte, pero también debe haber verdad. Y aquí empieza el proceso, siento yo, en la enseñanza. La verdad es lo que arranca todo esto. Las personas que quieren ayudar a otros a venir a Cristo, y eso me lo preguntaba también en un comentario, leí, ¿cómo puedo ayudar a una persona a arrepentirse? Y yo decía, ¿cómo explico todo esto? Es que el arrepentimiento es todo un proceso y es mucho decisión de la persona, involucración del espíritu y también la verdad que estemos compartiendo con la persona. Espero estar explicando este punto. Entonces, nuestro papel a la hora de ayudar a otras personas es ayudarles a aprender la verdad, a conocer la verdad. Pero de ahí falta todo el involucramiento de su corazón, falta el momento en que el espíritu y Dios decida que es el tiempo, y entonces vendrá esta conversión. Este milagro de la conversión, pero me explico, es un proceso que involucra varias cosas, la voluntad de Dios, de la persona, el que la verdad esté disponible y esté clara hacia la persona. Hay todo un rollo, es un ejercicio de fe, es un ejercicio, es actuar, es un trabajo espiritual, como hablábamos de la oración, para llegar a la conversión. Pero si puedo concluir con algo acerca de cómo ayudarnos a nosotros mismos a llegar a ese milagro de la conversión y cómo ayudar a otros a llegar a ese milagro de la conversión, creo que podría agregar que es declarando el arrepentimiento. Y no diciendo arrepiéntete, sino justamente como veíamos hoy. Es enseñar la verdad. Porque cuando enseñamos la verdad, predicamos el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento comienza desde conocer la verdad. Y de ahí involucramos nuestro corazón, viene el espíritu y el milagro sucede. ¿Qué conclusión tenemos de todo esto que hemos estado hablando? El arrepentimiento y la conversión están profundamente ligados. Es como la fe y el milagro. Los milagros
siguen aquellos que tienen fe, no aquellos que están cazando milagros. ¿Por qué digo esto? Podemos estar diciendo, es que ¿cómo puedo lograr que alguien se convierta? ¿Cómo puedo convertirme yo? Bueno, es que cazando milagros no funciona. Si quieres ver un milagro, pues bueno, es que el asunto es que primero va la fe. Es como las señales, ¿vale? No busquéis señales, las señales siguen a los que tienen fe. Entonces, cuando pensemos en esto, en cómo puedo yo estar más convertido, cómo puedo yo experimentar el milagro de la conversión y cómo puedo ayudar a otra persona a experimentar el milagro de la conversión, debemos de tener claro eso, que es un ejercicio de la fe. Y que cuando nosotros ejercemos la fe para arrepentimiento, el arrepentimiento y la conversión están ligadísimos, así como la fe y los milagros. Es así. Sin arrepentimiento no hay conversión. Así como sin fe no hay milagros. Así, sin fe no hay milagros, sin arrepentimiento no hay conversión. Están ligados. Y ahora, ¿qué tiene que haber para que haya este arrepentimiento? Es interesante y fascinante para mí descubrir que el primer paso del arrepentimiento no es... Bueno, sí es reconocer, pero si te das cuenta, ¿cómo vas a reconocer si no sabes? ¿Cómo voy a reconocer que vivir en unión libre está mal si nadie me lo dice nunca? Si yo nunca lo leo en las Escrituras. Ese es el papel que Samuel en la manita estaba haciendo. Yo te vengo a informar de los juicios de Dios. Yo te vengo a informar de cómo funciona. Obviamente lo hacemos con el mayor amor y tacto posible. Pero viene de ahí la importancia de dar a conocer la palabra de Dios y lo que Él ha dejado aquí en las Escrituras. Ese es el primer paso, ese es el inicio del arrepentimiento. No puedes arrepentirte de algo que no sabes que estuvo mal. Y no vas a reconocer que estuvo mal hasta que sepas que estuvo mal. Entonces, ese es el papel de aprender a estudiar y de pasar horas meditando en la palabra de Dios y entendiéndola. Porque conforme más entendamos la voluntad de Dios, los juicios de Dios, más podremos reconocer si hay algo mal que hemos hecho o si hay algo bueno que debemos implementar, y a partir de ahí surge todo. Y es mi ruego que esta reflexión y que esto que comparto hoy haya funcionado o sirva para alguien para aprender cómo poner más en marcha su proceso de llegar a ser más como Dios. Empieza por aprender la verdad. Empieza aquí, en el poder de la palabra de Dios. Por eso es viva y poderosa, porque nos muestra la verdad, y esa verdad nos lleva a la libertad de ver. Si tú no ves, no puedes elegir para dónde caminar. La verdad nos permite ver, y entonces nosotros optamos por caminar y llegar a ser más como Él. Es mi ruego que esto sirva para que aquel que quiera llegar a ser más como Dios pueda empezar el proceso de hacerlo, o continuar, o mejorarlo, o aumentarlo, y disfrutar plenamente de Él. A veces siento que me pierdo. En mi mente los recuerdos del pasado corro lejos, errores cometí. Por las mañanas me pregunto, ¿qué he estado haciendo? Siento que me hundo, cada segundo siento un nudo por tanta soledad. Tu voz me llama desde lejos, oigo un murmullo suave y lento. Sé que entiendes lo que estoy sintiendo. Y viene lucido un pensamiento. Ahora mi pecho arde como fuego. Siento tus brazos sofocar mi miedo. Muchísimas gracias por estar en este episodio, espero lo hayas disfrutado muchísimo, y te recuerdo que estás más que invitado al 20 de septiembre, el domingo, a las 4 de la tarde hora México, para la transmisión y festejar este aniversario del canal juntos. Tendremos algunas preguntas, un poquito de conocernos, será una experiencia muy padre. También te recuerdo que el 11 se estrena el disco de Helga, y es música que la verdad a mí me ha gustado muchísimo, la he disfrutado un buen, y espero que ustedes también la disfruten mucho. Fue un proyecto en el que estuve bastante involucrado y espero que lo disfruten mucho, de verdad. Y por otra parte, ¿qué otra cosa te decía? Y recuerda que hoy en la tarde ya se está estrenando el video de Helga sobre su concierto, que puedes ir ahí yendo dándote una empapadita de la música de ella, que hace un trabajo increíble y es un deleite su voz. Así que yo no tengo más que decir, más que invitarte a todos estos lugares, y es un gusto poder estar contigo una semana más. Es un gusto poder compartir esto y compartir este espacio para hacerlo. Gracias por estar, yo soy Braulio Sánchez, esto fue Tesoros en las Escrituras y nos vemos la semana que entra. Tu voz me llama desde lejos, oigo un murmullo suave y lento. Dice que entiendes lo que estoy sintiendo.
Yo sé que estás ahí. Y viene lúcido un pensamiento. Ahora mi pecho arde.